Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Glitch Dimensional. Muy bien, vamos a hablar hoy día un poquito, yo creo, de los miedos. De los miedos que provocan específicamente las cosas paranormales. Tardes filosóficas. No sé si este va a ser un tardes filosóficas o un tardes paranormales. Ustedes saben que aquí en realidad la ventaja de transmitir en directo es que podemos hablar de distintas cosas. Quiero hablar en... No sé si hacer ahora el tarde filosófica. Yo creo que no, porque yo creo que están esperando las historias. Envíen sus historias ahí al WhatsApp que aparece en pantalla. Pero voy a hacer un tarde filosóficas, eventualmente. Quiero hablar de algunos poetas chilenos. Poetas chilenos que creo que merecen tener como un espacio también aquí en mi canal. Mi gato. Porque, como ustedes saben, la filosofía está muy relacionada con la poesía. En cada verso uno puede encontrar algo de sabiduría y precisamente todo está relacionado, todo está relacionado. Y quiero hablar de un poeta bien particular que no es muy conocido para la mayoría y la verdad es que a mí me sorprende muchísimo porque yo creo que es uno de los principales poetas chilenos. Me refiero a Vicente Huidobro. Quiero hablar de él, quiero hablar un poco de su vida, quiero hablar también de algunos de sus poemas y que ustedes también eventualmente me vayan diciendo qué piensan de algunos versos que él realizó. Pero eso yo creo que lo vamos a hacer en un tarde filosóficas. No sé si ese tarde filosóficas lo voy a hacer en directo o simplemente lo voy a grabar y después lo voy a subir. No lo sé, aún no lo sé. Ok. Penan en el liceo de niñas. Vi una sombra en la noche glitch. Para los que no saben, en el liceo Gabriela Mistral hay una historia muy interesante de una entidad. Una entidad que habita en este liceo y que se llama Celeste. De hecho, yo hice un video hablando un poco de la historia de ella, qué fue lo que le pasó y por qué ella estaría penando aún en este liceo, específicamente en la zona donde tienen el internado. Ahí se dice que se aparece frecuentemente. Dice, camino a la tumba de Vicente Huidobro, dicen que se escucha un bebé llorando en las noches. Está ubicado un poco más arriba de su casa, en un cerro en el litoral central. Exactamente. La tumba de Vicente Huidobro está en Cartagena, por si ustedes no saben. Les recomiendo muchísimo que si pasan por ahí, que la vayan a visitar, le dejen algunas flores a este gran poeta y uno de los poetas que yo encuentro que deberían estar más presentes en nuestro inconsciente colectivo. Generalmente siempre hablamos de Neruda, siempre hablamos de Gabriela Mistral, pero nos olvidamos de poetas muy grandes, muy gigantes, como Pablo de Roca, Vicente Huidobro, Estela Díaz Barín, Juan de Dios Martínez, que es un poeta que a mí la verdad es que me gusta mucho, que ha entregado una propuesta bien distinta, y que eventualmente voy a estar hablando también de ellos en el canal, porque en el canal no solamente hablamos de temas paranormales históricos, sino que también vamos a hablar de algunos pasajes un poco desconocidos en la cultura chilena, y en el fondo son temas que a mí me gustan, como ustedes saben, son temas que me gustan. Y vamos a empezar con... Veamos, déjenme buscar algunos de los audios que quedaron pendientes. Déjenme buscar algunos audios. Vamos a empezar con una historia de nuestro panelista oficial del canal, que es Luis Cosio. Veamos qué nos tiene que decir el día de hoy. Por lo general, siempre Glitch, nuestras historias y la historia de los auditores que están escuchando tu programa, siempre son cosas que han pasado muchas veces cuando son niños o jóvenes. Como el caso mío que me pasó cuando era joven, era prácticamente ese tipo de que tenía sus amigos y todo eso. Yo recuerdo que también cuando vivía en el campo, eh, teníamos unos cerros inmensos, y nuestro objetivo era siempre llegar hasta la cima de esos cerros, llegar hasta la cima. Lo veíamos imposible, pero un día nos pusimos manos en obra y lo hicimos. Llegamos a los cerros, lo recorrimos todo, veíamos cómo
el campo se veía hasta al fondo. Pero una cosa sí nos llamó la atención cuando hicimos esa escalada, como digo yo, que el terreno encontramos una especie como un rectángulo en el suelo, como de piedra. ¿Cómo me explico? Es como que todo a tu alrededor es de un solo color normal, arena, todo normal, pero nosotros vimos un rectángulo eh, de otro color distinto y tenía como un corazón de piedra. Ese corazón de piedra yo me lo traje para la casa. Entonces bajamos después y le contamos a mi abuelita y mi abuelita me contó que esos son entierros, que hay tesoros, hay cosas ahí es- extrañas, escondidas, que a veces pasan en los cerros de Chile. Entonces yo le dije, entonces vamos a volver, subamos para arriba para ver si encontramos un tesoro o algo. Entonces yo le dije que íbamos a subir, pero ella me dijo, no, ya no tiene caso que suban, me dijo, porque si ustedes suben, ya sabiendo lo que vieron, no lo van a encontrar nunca más lo van a encontrar, porque estas cosas solamente se presentan una vez en la vida. Y como ustedes desconocían esto, ustedes vieron esa puerta o ese ataúd o lo que sea que estaba en la piedra, que tal vez era un tesoro o era alguien sepultado, no se sabe, pero ya nunca lo van a encontrar, decía mi abuelita, nunca más lo van a encontrar. La piedrita esa como forma de corazón, porque tenía esa forma, la guardé, la tuve muchos años, pero después un día no la encontré nunca más, tal vez mi mamá o alguien de mi casa la botó, pero la tuve muchos años esa piedra en forma de corazón. Pero ya sabiendo que no podía volver a ese lugar donde estaba ese rectángulo como de piedra, entonces, bueno, nunca más subí a ese cerro, pero es una historia que siempre me pasaba en mis tiempos aventureros cuando yo era joven. Gracias por compartir esto. Muchísimas gracias a ti, Luis, por compartir una experiencia más, porque tienes muchas. ¿Qué podemos decir de la historia de Luis? Primero, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Se habrían atrevido a ir más allá? A tratar de ver qué había en ese lugar. Imagínense si hubiese sido un tesoro. Si hubiese sido un tesoro. O bueno, tal vez puede haber sido también un entierro de otra cosa. Un entierro de un cadáver. A veces esas cosas suceden. En el campo siempre se escucha de estas luces o estos fuegos fatuos. En Argentina también se habla mucho de la luz buena y la luz mala. Que a veces estas luces guiarían a las personas a lugares donde hay entierros. Que pueden ser, como les digo, entierros de dinero o entierros también de restos humanos. En esta oportunidad, claro, Luis no se encontró con estas luces, se encontró con el lugar marcado. Imagínense qué pudo haber encontrado ahí. Qué interesante. Muchísimas gracias, Luis, por enviarnos tu experiencia. Déjenme seguir leyendo acá. Aquí dice, creo que los espíritus se alegran cuando llegan los vivos a los cementerios, porque he visto en cámaras de seguridad que vuelan esferas blancas flotando a gran velocidad por las veredas. Oh. Sí, mira, hemos hablado harto, yo creo, de las presencias que están en los cementerios, o más bien más que las presencias, de las energías. Como ustedes saben, todo es energía. Nosotros también somos energía, y a veces nuestra propia energía, queda impregnada en los lugares. Yo siempre he pensado que los cementerios, sobre todo, son lugares que quedan con una energía de dolor la mayor parte del tiempo. Con el tiempo, si ustedes se dan cuenta cuando, por ejemplo, van a un cementerio, a mí por lo menos me pasa cuando voy al cementerio de La Serena,
que en la parte más antigua, donde están los mausoleos más antiguos, generalmente la carga energética que tú puedas sentir en ese lugar es menor. Prácticamente no se siente nada más que paz y tranquilidad. Pero no basta con que yo me empiece a aproximar más a las tumbas que son más nuevas y yo empiezo a sentirme mal. Me empiezo a sentir cansada, no sé, como sin energía. Es una sensación muy extraña que me ha venido pasando, yo creo, más o menos de este año. Antes como que no notaba tanto esos cambios anímicos y en la energía cuando yo iba a los cementerios. Pero ahora sí he notado bastante esa diferencia. Y mi impresión, mi teoría, lo que yo pienso es que sí, esos lugares están cargados con la energía de dolor, de las pérdidas recientes. Y eso también en el fondo nos resiente a nosotros, a los vivos. Es posible que, como dice aquí también Seba, algunas entidades queden arraigadas a ciertos lugares, como por ejemplo presencias en los cementerios. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Voy a leerlos un poquito y vamos a seguir profundizando en ese tema. Dice acá, en el libro de César Parra, que relata en Guía Mágica de Santiago, que un tipo le cuenta a su amigo que se enamoró del fantasma de una mujer en una casa cerca del cementerio. Qué interesante ese. No recordaba ese caso que comentas, Jerry. Es bien interesante. No sé si nos puedes dar más detalles de cómo sabía él en el fondo que esa mujer que él estaba viendo era un fantasma. En mi caso me gana la curiosidad, dice acá, siempre y cuando no me sienta inquieta o con miedo. Dice aquí Camila Baeza. Camila Baeza nos contó su experiencia en el directo anterior. Para que, por si no han visto ese directo, les recomiendo que lo vayan a ver. Porque ella tuvo un encuentro bien particular con un ángel. Uno se sentirá tranquilo, dice acá, si es una persona. Cuando es un discípulo del diablo, ahí es cuando se siente mal. Mira, yo creo que hay que empezar a hacer algunas, ¿cómo decirlo? Algunas aclaraciones con respecto a este tema de los fantasmas, por ejemplo. Cuando ustedes se encuentran alguna foto en internet, por ejemplo, de alguna entidad que no luce bonita, por decirlo de algún modo, que luce aterradora, sobre todo si ese fantasma es, por ejemplo, el fantasma de un niño. Ustedes ahí tienen que tener cuidado. No asocien que porque es el fantasma de un niño, va a ser en realidad ese niño que murió o la persona con la que ustedes están haciendo esa asociación. Tal como una vez mencionó César Parra, un gran investigador de estos temas paranormales, los niños al morir van directamente al cielo, por decirlo de un modo. Ellos trascienden, no se quedan aquí. Ellos no se quedan en este lugar. ¿Quiénes son los que de verdad se quedan en este lugar? Uno, son las personas que por libre albedrío deciden quedarse acá y no trascender. Yo creo que es importante que nos empecemos a dar cuenta de esto a la hora de ver o no una entidad. Cada vez que ustedes vean una entidad con forma de niño y que luce precisamente aterradora, créanme que no se trata de ese niño que ustedes están creyendo que es. Lo más probable es que sea incluso un ser del bajo astral, como estas llamadas larvas astrales. No es el niño, porque como les digo, los niños son puros y ellos trascienden de inmediato. Es muy importante que nos demos cuenta de ese tipo de cosas, porque yo creo que, primero, a nadie le gustaría saber que su familiar no está descansando y además viene aquí a asustar a las personas. No tiene mucho sentido eso. Esas son larvas astrales. Y estas larvas astrales, ¿por qué se presentan de esta forma? ¿Por qué tratan de ser aterradoras? Precisamente para provocar una reacción en nosotros.
Si se presentaran de otro modo, no nos darían miedo. Y ellos lo que necesitan en el fondo es la energía del miedo nuestro. Eso, esta respuesta o esto que les estoy diciendo yo es mucho más complejo de lo que se los estoy explicando. Tiene que ver con muchas cosas que son difíciles de entender, son difíciles de comprender, sobre todo para las personas que no creen en estos temas o algunas también que no creen en estos temas, pero tampoco le dan la cabida como para empezar a dudar, de decir, puede que esto tenga algo de asidero, puede que esto tenga algo de razón. Hay que partir siempre por la duda, incluso por las cosas que yo les estoy diciendo. Yo trato de no hacer afirmaciones con respecto a estos temas, porque la certeza absoluta, la verdad absoluta, no la tenemos, no la tenemos. Tal vez en algún momento sí la vamos a tener, pero tengan cuidado cuando estén en presencia de este tipo de entidades. Los voy a leer un poco. Dice aquí, ellos leen nuestros pensamientos y saben lo que ocurrirá o las cosas malas que nos puedan ocurrir a los vivos. Seba, ese es un tema sumamente importante y sumamente interesante. Yo también pienso lo mismo que tú. Hay seres, incluso tal vez podemos hablar de hasta familiares o personas que ya trascendieron y que tuvieron el amor de nosotros, que sí pueden eventualmente darnos algún aviso de algo que nos va a suceder, algún aviso de que tenemos que estar preparados para algún evento específico que nos podría pasar. Yo tengo algunas experiencias de ese tipo que yo creo que tal vez se las voy a contar cuando haga el especial de los 10.000 suscriptores, que todavía se los debo, pero coincido contigo en lo que tú piensas. Déjenme seguir leyéndolos. Los perros ven a los fantasmas y los gatos los corren. Sí, hemos hablado harto también de eso. Tanto los animales tienen una sensibilidad especial y eso hace precisamente que puedan ver más allá de lo que podemos ver nosotros. Y los gatos tienen esa capacidad precisamente de espantar a muchos tipos de entidades. Por eso es que eran sagrados en muchas culturas. Déjenme, si me quedo en silencio es porque estoy tratando de leer sus comentarios para que no queden ahí en el olvido, como dice Breakman, para poder leerlos. Dice acá, AAO. Hola, saludos. Tuve hace unos años, yo creo, el placer de sentir la visita de mi abuela, aunque no me dejó voltear para poder ver quién me tocó el hombro. Pude sentir su aroma inconfundible. Hace años falleció. Lo que relatas es muy, muy bonito y ha sucedido algunas veces, sucede en algunos momentos. Este es un muy buen ejemplo de lo que les estaba diciendo hace un rato. Cuando estos seres que fueron queridos por nosotros aparecen a darnos, por ejemplo, algún aviso, también pueden hacer ese tipo de apariciones y nos hacen sentir bien. Eso es importante, no nos causan temor. Ustedes tienen que hacer esa diferenciación. Si están en presencia de algo paranormal que les sucede y es algo hermoso como lo que está relatando aquí él, ustedes tienen que estar tranquilos y contentos. Pero por el contrario, si hay una manifestación que es totalmente grotesca o es algo feo, ahí es donde tenemos que empezar a poner la atención. ¿La atención en qué? Bueno, en varias cosas. Pero yo creo que vamos a ir ahora con el segundo audio.
Déjenme buscar aquí. Tenemos un audio aquí sumamente interesante que es de una miembro del canal que se llama Totó. No sé si ustedes se acuerdan que en un directo ella nos contó de una vecina fantasma que habitaba aún en su antigua casa. Bueno, hay una actualización de este caso, así que estén atentos. Hola Glitch, hola a todos. Mi nombre es Victoria y quería contar novedades sobre el tema de la casa de la vecina viejita que falleció, no tuvo herederos y la casa quedó ahí tal cual nomás. Esto lleva hartos años abandonada, con todo adentro, o sea, nadie ha movido nada. De hecho, la municipalidad está ahora, cuida la casa porque se incendió. Una semana más o menos después de que yo conté la historia de la señora, que se me apareció y todo, se incendió la casa. Y bueno, vino la municipalidad y limpiaron y todo, pero la parte de adentro todo, o sea, hasta los adornos los dejaron tal cual, no sacaron nada, o sea, está ahí tal cual, no sé qué pasa. No tengo idea del tema legal de esa casa. Bueno, la cosa es que construyeron una muralla de ladrillos para taparla, porque creen que ese incendio se originó por una persona que se metió en la noche a dormir, hizo fogata para calentarse o cocinar y quedaron las brasas ahí y agarró vuelo al tiro porque esa casa, las ramas, olvídate, pues se estaban comiendo la casa ya del patio, entonces por eso yo creo que creemos todos que fue por eso. Bueno, la cosa es que hace unos días vino el gasfitter a mi casa a hacer un trabajo y como todo el mundo, pues, me dijo, oye, Victoria, ¿te puedo preguntar algo? Pero no vayas a pensar que yo estoy loco, po, porque uno siempre se pone como el parche antes de la herida con contar estas cuestiones. Y bueno, la cosa es que me dijo, sabes que yo vine a sellar, que me pidieron que sellara la casa para no dejar todo tapado, digamos, las cañerías y todo eso, que no fuera una casa funcional, para que evitar que si se mete algún ocupa tenga acceso a algún desagüe, agua, ¿cachai? Lo que sea. Bueno, la cosa es que estaba él trabajando dentro de la casa y me dice, bueno, que cuando entró primero un frío mortal y eso que los vidrios de la casa están rotos, están sin vidrios, hay ventanas. Entonces aire entra, ¿cachai? Aire más caliente de afuera entra a la casa, se ventila. Pero dice que el frío es muy frío, es como un frío distinto al frío normal, no sé si me explico. Bueno, la cosa es que dice que entró de partida el frío, el ambiente, la tensión en el ambiente para él fue incómodo, ¿cachai? Se sintió muy incómodo al llegar ahí, trabajar solo más encima. Y bueno, trató de hacer todo lo más rápido posible. Y dice que en una, cuando ya llevaba como la mitad del trabajo, escuchó un susurro, como que decía, ándate. Y también escuchó Francisca. No tenemos ni idea de dónde salió el nombre Francisca, pero él escuchó Francisca y después ándate. Él se dio vuelta y miró para afuera pensando, pucha, algún vecino que quizás piensa que estoy robando viene a decirme que me vaya, pero no había nadie. Entonces siguió trabajando. Después dice que llegó al fondo a una parte con una bodega y estaba ahí sellando una cañería, no sé, y siente como un peso en los hombros que le bajó los hombros, que se los tiró para abajo. Y era como un peso, como que si tú te pusieras una mochila muy pesada cargada arriba de los hombros, no puesta con los brazos. Y ahí escuchó, ándate, pero así como voz clara. Pescó todas sus cuestiones y salió cascando. Dijo, sabes que ni siquiera me acuerdo qué herramientas dejé ahí porque me fui. Agarró su mochilita con algunas cosas y se fue nomás, y dejó el trabajo así a la mitad. Después se contactó con la Paz Ciudadana, les explicó la cuestión, también así como sintiendo, pucha, estoy haciendo el loco. Y la gente de la Paz Ciudadana le dijeron, mire, termine el trabajo y nosotros lo vamos a acompañar. Vamos a estar con usted, vamos a estar un caballero afuera en la patrulla y yo entro con usted y usted puede terminar de sellar las cañerías, porque si no, así va a quedar y van a tener que contratar a otra persona y ya se le había pagado, en fin. Así que nada, pues me lo contó así como tiritón, incluso de lo nervioso que estaba
por recordar lo que le pasó. Así que bueno, nada, pues algo más que añadir. Bueno, yo le creo porque vi a la señora una vez caminando delante mío, otros vecinos también la han visto y también le creo porque esta señora, como te comenté en un mensaje, tenía una mala actitud con todos en realidad. Era esa gente que no saluda, que tiene una mirada fea, despectiva. Era como miradora en menos con todos nosotros y no sé ni por qué. Si en realidad aquí nadie es más ni es menos que el otro, somos todos gente normal, ¿no? Común y corriente, ¿no? ¿Cachai? Entonces ella también era de los mismos nomás. Entonces no entendemos por qué ella era tan mal, tenía tan mal gesto. No era una buena vecina, tampoco creo que haya sido una buena persona, quizás el hecho de vivir sola la llevó a ser así, pero no sé, tampoco lo justificaría con eso, porque hay mucha gente que vive sola y no trata así a los demás. Pero en fin, no sé, nada más decir que creo que por eso la casa tiene mala vibra, la sintió el gaffiter que vino, la siente la gente también, es como, no sé, como te digo, subieron ahí, taparon con un muro alto, muy alto, entonces ya desde afuera no se ve la casa. Voy a ver en Street View, a ver si hay alguna imagen antigua, de antes de que se quemara, que yo creo que sí, y te la envío, porque con eso podríamos ver más o menos de qué se trata. Era una casa muy bonita, antigua, de fachada colonial. Eso, bueno, espero no haber dado la lata. Besitos. Muchísimas gracias, Totó, por enviarnos esta actualización del caso de la vecina fantasma que aún habita su casa. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? Ya son muchas personas las que están reportando ver a esta persona que vivió en este lugar por tantos años, y como nos cuenta aquí Totó, ella vivió sola, la casa no tiene herederos, la casa se quemó. De hecho, fue muy impresionante porque ella nos contó la historia y creo que al día siguiente la casa se quemó por completo. Y ahora, haciendo estos arreglos de parte de la municipalidad precisamente, hay más personas que están siendo testigos de esta presencia. Como aquí bien nos decía Totó, ella era una persona que no era muy amigable con los vecinos y probablemente era una persona que estaba muy sola. No sé qué piensan ustedes de este caso, por qué ella se quedó aquí en este lugar. Según lo que yo he estado leyendo últimamente, las cosas que he estado investigando sobre estos temas precisamente, se piensa, todo esto entre comillas, como ustedes saben, se piensa que estas personas que se quedan aquí dando vueltas, en realidad deciden quedarse. No es tanto así como lo hemos visto todo este tiempo, como que ellos no se dan cuenta que murieron. No, en realidad al parecer sí. Todos pasan por esta escena, por este túnel del que se habla, pero ellos deciden no seguir más adelante. Ellos lo deciden por libre albedrío, se quedan aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué obtienen quedándose aquí? ¿Son los apegos? No sé qué piensan ustedes de este caso. Es bien interesante analizar este caso. Estaba muy apegada a sus cosas, por eso está ahí, dice Seba, exactamente. A muchas personas les pasa eso. Siempre hemos oído nosotros hablar de estas casas tan antiguas, tan bonitas, y es como que siempre se escucha que hay esta actividad paranormal. No sé qué pensar sobre esto, porque ¿qué pasa con ellos aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan? ¿Están viviendo en un loop? ¿Todos los días viven lo mismo? ¿En algún momento tendrán la opción de pensarlo mejor, replanteárselo y tal vez poder seguir más adelante? Es por eso que también muchas mediums
muchas de estas personas que trabajan precisamente con este tipo de energías, entidades, no logran sacarlos de las casas. Y ocurre la actividad paranormal una y otra vez, porque no lo consiguen. Y al parecer esto nos da a entender que ellos son los que precisamente no quieren seguir hacia la luz. No quieren hacerlo. Déjenme leer por aquí los comentarios. Yo pienso que les quedó pendiente algo, por eso están pegados aquí. Exacto, también esa es una buena forma de ver esto. Tal vez va más allá de los apegos materiales. Es bien interesante esto. Me llama un poco la atención también. No sé si vieron el video que subí de la sesión de Ouija. La sesión de Ouija que hicimos con Ciencias Paranormales. No sé si vieron ustedes ese video, ese resumen, o si estuvieron cuando hicimos ese directo, que estuvo bien interesante. La Ouija levanta muchísimos anticuerpos. De eso me he dado cuenta. Cada vez que subo un video o hablo de la Ouija, es como que se ofenden muchas personas, no todos, obviamente. Es como que la gente se ofende y yo digo, ¿por qué se ofenden? Tienen muy integrado la visión de Hollywood con respecto a este método de contacto con el más allá, con este tipo de entidades. Lo tienen muy arraigado. Pero como yo siempre les digo, la Ouija, en el fondo, es una manifestación, una, de tu subconsciente. Dos, de algún tipo de entidad que esté rondando. Pero ¿qué tipo de entidad tú atraes? El tipo de entidad, en el fondo, que esté en afinidad con tu estado de ánimo, con tu pensamiento, o como quieran llamarlo más esotéricamente, con tu vibración. Y de ahí ya podemos empezar a profundizar en el tema como de las posesiones y todo. También según lo que he leído, y la verdad es que me hace mucho sentido, en el caso, por ejemplo, de las posesiones demoníacas. Es un tema que yo creo que eventualmente lo vamos a tratar un poquito más en el canal, vamos a profundizar un poquito más en eso, pero al parecer, ninguna persona es poseída. Lo que sucede en realidad es que tú, de un modo u otro, das autorización para que estas entidades te posean. Eso cambia un poco la visión de las posesiones y nos hace también hacernos un poco más cargo de lo que nosotros somos en el fondo. Lo mismo que sucede en el caso de estos temas de los seres sombra. Ustedes recuerdan que yo les conté una experiencia que tuve con estos seres sombra, con estas arañas gigantes que se me aparecían en el techo. Eso tiene que ver también con el estrés. Yo cuando vi, de hecho se los comento, cuando vi estas arañas, yo estaba muy estresada, estaba pasando por mucho estrés. Y me sucede que cuando estoy como en ese estado de ánimo, me ocurren este tipo de cosas. Y no son imágenes bonitas, no son agradables. Y eso es precisamente porque en el fondo también es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad también de cuidar más mi mente, de cuidar, no sé, lo que veo, lo que uno come. Son tantas cosas que en el fondo hacen que uno tenga una especie de baja vibración, de desequilibrio energético, y empiezas a ver estas cosas. Por otro lado, siempre hablamos del bajo astral, ¿cierto? Pero también existe el alto astral. Y hacia allá es donde tenemos que apuntar. Pero yo eso lo voy a hablar en otro video o en otro directo, para que empecemos a hacernos cargo, de las cosas que vemos, de las cosas paranormales que vemos. Pero eso yo creo que lo voy a profundizar más adelante porque cambia un poco la visión que se tiene clásica de lo paranormal. Vamos a escuchar la historia de Jerry. Creo que Jerry está por ahí. Jerry nos envió una experiencia paranormal. Así que si estás por ahí, si nos puedes dar más detalles. Hola Glitch, bueno, te voy a enviar la serie de audios que te tenía en deuda.
La verdad es que no te lo envié porque estaba con algunas cosas familiares y todo eso. Eh, bueno, ahora te voy a relatar un poco la historia de mi familia por parte de mamá. Es bien interesante esa familia porque tiene como varias dicotomías en tanto como del lado de mi abuelo materno como de mi abuela materna. Pero todo parte desde el lado de mi abuela, la familia de mi abuela materna. Ellos solían ser una familia muy unida y bastante grande, que por circunstancias de la vida, las, eh, bueno, todo el contexto político que en algún momento se desarrolló eh, en Chile, repercutió tanto que la familia fue tomando varios caminos distintos. Em, bueno, yo tenía una tía, abuela, que falleció hace un par de años atrás, que viene siendo la abuela de mis primos, o sea, es la hermana de mi abuelita materna. Todo este grupo de hermanos de mi abuela materna era demasiado unido, eran aproximadamente 10 11 hermanos, los que se criaron bastante unidos y bueno, con el correr del tiempo fueron desarrollándose, algunos se fueron cambiando de ciudad, otros se quedaron acá en La Serena y por cosas del destino en algún momento hubieron algunas tragedias y esas tragedias repercutieron para que mi tía abuela eh, empezara a practicar el espiritismo. Eh, Todo esto lo sé porque entre mi madre y una tía mía me empezaron a contar sobre esto. Bueno, igual todo parte porque desde chico me gustó como este tema de situaciones paranormales, misterios y cosas así. Y bueno, siempre he encontrado que nada es porque sí. Y en base a eso, igual las familias tienen como ciertas costumbres, tradiciones y bastantes ingredientes que van nutriendo como la metafísica, la cultura y varias cosas que van formando la historia familiar de cada persona integrante de algún grupo familiar. Eh, Mi abuela materna tenía un familiar que era dos generaciones más arriba, vendría siendo un tío abuelo, algo así, eh, el cual tuvo un accidente bastante horrible. Él murió en 1912 para un 18 de septiembre. Se cayó del tren que iba a bordo y lo arrolló. A su, bueno, Su cuerpo lo recogieron en trocitos, que quedó bastante mutilado. Eh, y esa fue una de las muertes trágicas que pasó en la familia eh, de mi abuelita materna. La otra historia, eh, un hermano de mi abuelita materna fue asesinado por sus hijos en los años 50. Una historia bastante oscura, bastante trágica, terrible, y por asuntos económicos los hijos le dan muerte. Estas dos muertes hacen que mi tía abuela, hermana de mi abuelita materna, quiera empezar a indagar y a sumergirse en el mundo del espiritismo. El tema es que todo esto lo empezó a hacer y compartir en familia. Mi madre me cuenta que con un vaso, a la hora
del té, empezaban a tratar de hacer los contactos con estos dos familiares. El tema es que mi madre y mi tía me cuentan que en varias ocasiones el vaso se movía y lograba entrar en contacto mi tía abuela, hermana de mi abuela materna. Bueno, yo no tenía idea de esta historia hasta que un día en una junta familiar empezamos a hablar de ciertas cosas y nos reunimos en la casa donde ellas vivieron en conjunto con mi abuelita materna y mi tía abuela. Empezaron a contarnos la historia, bueno, a las generaciones más jóvenes, y todos quedamos como súper sorprendidos porque no nos imaginábamos esa faceta de nuestra familia y nada, yo quería indagar más y todo eso. Con el tiempo empecé a comprender que el dolor, la incomunicación que hay con los familiares cuando mueren de forma trágica hacen que se empiecen a generar algunas formas que pueden ser muy válidas también, que bueno, a modo personal yo las valido y las tomo muy en cuenta. Y nada, hay veces que resultan, y creo que cuando resultan es porque los muertos tienen algo que decir. Y eso, quiero indagar más de esto, indagar concretamente sobre qué tipo de contacto hubo, la respuesta que tuvieron y todo eso. Pero eso quería comentarte sobre mi abuela materna y mi tía abuela. Muchísimas gracias, Jerry, por enviarnos aquí este resumen de tu historia familiar, que tuvo pasajes bastante trágicos. Lamento muchísimo eso. Y también aquí nos contaba de las sesiones de espiritismo que realizaban. Por ahí leía que Arturo Prat era espiritista. Así es, él hacía espiritismo junto con su hermano también, con Ricardo Prat. Ellos hacían espiritismo. De hecho, Ricardo Prat fue muy amigo de Jaime Galté. Ustedes saben, el mayor médium en la historia de Chile. Y esto se acostumbraba a hacer, sobre todo en las familias y en la gente aristocrática. Era como su pasatiempo. En esos tiempos, tratar de generar un contacto con el más allá, con los seres queridos, y también para obtener a veces algún tipo de respuesta. De qué hay en el otro lado, y también algunas respuestas que quedaron inconclusas, precisamente en esta vida. Así que te agradezco muchísimo, Jerry, que nos envíes esta historia. Aquí dice que aún estoy en proceso de investigación con mis familiares, pero es súper intensa la historia esa. Me imagino, o sea, ya con los que nos contaste, hubieron cosas bastante potentes, muertes bastante trágicas y abruptas. Entonces, si puedes investigar más de lo que, si alguna vez obtuvieron alguna respuesta o alguna manifestación, aparte de que se moviera el vaso, porque sí, generalmente así se empieza, con un vaso, nos mantienes actualizados, por favor. Así que eso, bueno, yo creo que quedaron algunos audios pendientes que los vamos a estar escuchando en la próxima emisión en directo. Y de verdad les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy, porque fue un día improvisado, no es el día que nosotros hacemos los directos. Muchas gracias por haberme acompañado, estuvieron muy interesantes las historias. Muchas gracias a las personas que aportaron para el directo.
Y eso, espero que estén todos súper bien. Recuerden que pueden enviar sus audios al WhatsApp que aparece en pantalla durante la semana para que después puedan aparecer en el próximo directo. Y así que eso, que estén todos súper bien. Y recuerden que para mí no es cuestión de creer, es solo cuestión de tiempo para que sean los protagonistas de un nuevo glitch dimensional. ¡Chao!